Bienvenidas y bienvenidos a Pioneras en Salud, una serie de conversaciones impulsada por la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria de FENIN, la organización que representa al sector de la tecnología sanitaria en España y trabaja para acercar la innovación a los profesionales, a los pacientes y a la sociedad. En cada capítulo, mujeres referentes en el ámbito de la tecnología sanitaria comparten su experiencia profesional y dialogan sobre liderazgo, retos y el impacto real que este sector tiene en la salud y en nuestro día a día. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Suárez, director de comunicación en España de Johnson & Johnson Medtech, y en este episodio me acompaña Marina Pollán, directora del Instituto de Salud Carlos III. ¿Qué tal, Marina? Muy bien, encantada de estar aquí y de compartir este espacio con todos vosotros. Médica y epidemióloga, Marina cuenta con más de 3 décadas de experiencia en el propio instituto, siendo la primera directora que ha desarrollado toda su carrera en la institución. Su trayectoria simboliza el avance del liderazgo femenino en la ciencia y la investigación biomédica, ámbitos clave para el progreso del sistema sanitario. Además, en este capítulo hablaremos del papel de la ciencia y la investigación en el sistema sanitario, de la relación con la tecnología sanitaria y del valor del liderazgo femenino en la investigación, un ámbito estratégico para el desarrollo social y económico. Bienvenida, Marina. Muchas gracias. Bueno, pues si te parece vamos a hacer una pequeña conversación en esta serie de podcast que se llama Pioneras en Salud, dentro de la plataforma de FENIN, y vamos a dividir este episodio en diferentes bloques, ¿vale? Comenzamos, si te parece, con tu propia trayectoria, con tu rol profesional. Marina, tu trayectoria está muy ligada a la investigación y a la salud pública. ¿Qué te llevó a asumir la dirección del Instituto de Salud Carlos III y cómo afrontas este reto desde una perspectiva de liderazgo? Bueno, pues como has comentado al principio, soy la primera directora que ha desarrollado toda su carrera profesional, salvo 2 estancias en el extranjero, en el propio instituto, y también tuve la suerte de ser la primera directora de un del ciber de epidemiología y salud pública. Y la verdad es que siempre he pensado que, que las mujeres reclamamos un espacio también en el liderazgo, en la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que en el sector biosanitario el 75% del personal son mujeres y siempre me ha parecido una responsabilidad pues aceptar esos retos, porque a veces se nos ha echado en cara a las chicas, ¿no?, que no hay más mujeres más arriba porque solemos decir que no, por razones muy diferentes seguramente. Entonces a mí me ha parecido que los retos hay que asumirlos con responsabilidad, pero que a ser posible hay que aceptarlos. Y en este caso yo sabía que viniendo del propio instituto y contando con el apoyo de todo un comité de dirección y de los compañeros, a muchos de ellos, compañeros y compañeras, claro que muchos de ellos les hace especial ilusión que alguien de dentro de la casa asuma ese papel, porque otras veces o en otras ocasiones a veces hemos tenido directores que conocían muy poquito la labor de los centros propios. El instituto es muy grande, tiene muchas vertientes. Yo misma cuando me dicen, como tú lo conoces, y pues yo conocía una parte, pero había otras que no. Pero es verdad que desde dentro del instituto, desde los centros propios, creo que todo el mundo ha percibido que era una manera de reconocer también al personal de dentro. Y también no siempre se ha tenido en cuenta el perfil de salud pública para dirigir una institución como el Carlos III. Y esa razón también me motivó a decir que sí. Cuando consulté con algunos amigos, algunos compañeros me decían, es una oportunidad, nunca no han nombrado antes a una persona con un perfil tan de salud pública y siendo el instituto lo que es, pues esto también tiene valor. Así que arropada en todos mis compañeros, pues dije, vamos allá. Adelante, ¿no? Sí. No, a ver, está bien que siempre también se reclame ese talento interno que hay dentro de las propias compañías, que muchas veces nos fijamos más en lo que viene de fuera sin valorar realmente lo que hay dentro. Y gente que lleva a lo mejor muchos años dentro de la compañía, que conoce mejor que nadie todo lo que ocurre, todas las diferentes áreas, incluso las personas que son quienes forman las empresas y o las sociedades o los institutos. Pues qué mejor manera que tirar del talento interior.
Bueno, es un reto, porque sí, también tus compañeros esperan mucho y la administración es lenta, la toma de decisiones lleva tiempo. Yo también tengo a mis propios jefes por arriba y a veces seguramente los cambios que mis compañeros y que yo misma me gustaría impulsar pues no llegan con tanta rapidez y eso también puede generar pues cierta frustración, ¿no? Sí. En alguien de fuera lo entiendes más, en alguien de dentro esperas un papel más activo y de verdad puedo decir que todo el equipo directivo, no solo yo, nos esforzamos para que eso sea así. Desde luego es de agradecer porque muchas veces la burocracia interna es la que hace que todo vaya muy despacio, a veces incomprensiblemente despacio, pero bueno, al final persiguiendo los proyectos consiguen sacarse adelante. Vamos a continuar, Marina, con un bloque que me parece muy interesante porque habla sobre los datos de la tecnología sanitaria. Los datos son el rey actualmente en todos los ámbitos. Y bueno, en el Instituto de Salud Carlos III trabajáis con datos poblacionales y conocimiento científico. Según tu punto de vista, ¿cómo contribuye este trabajo a orientar mejor las decisiones sobre tecnología sanitaria? Bueno, es una pregunta compleja porque es verdad que trabajamos con datos poblacionales a veces, otras veces no son poblacionales, otras veces son estudios específicos realizados sobre unos pacientes concretos, etcétera. También tenemos pues la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria dentro del instituto que se dedica a hacer un esfuerzo de recopilación de la evidencia que existe respecto, que también son datos, ¿no? Sí, la evidencia es básica. Respecto a una tecnología que se va a adoptar. Entonces, bueno, ahora que estamos en el boom de los datos y de la inteligencia artificial, ¿no? Que parece que lo va a poder hacer todo, para que los datos realmente se transformen en información útil para la toma de decisiones, tienen que ser de calidad. Y en ese sentido quiero decir que cuando se recoge una información, la información tiene que ser lo más exacta posible, lo más representativa posible. Y me gustaría decir también que lo más accesible posible, porque es verdad que ahora toda esta revolución que tenemos de datos también pone de manifiesto la necesidad que tenemos de aprender de aquello que ya hemos generado. Y esto puede ayudar, desde luego, a la toma de decisiones en tecnología sanitaria para saber a lo mejor qué necesidades no hay cubiertas o para valorar cuando se evalúa una tecnología sanitaria si tenemos datos de cómo funcionaban las cosas en ese ámbito antes de implantar la tecnología. Vamos a ser más rápidos en poder decir hasta qué punto es útil, ¿no? Si no tenemos esa información, vamos a tener que hacer pues, un ensayo clínico o un estudio que nos va a llevar más tiempo y sobre todo que no va a hacer la tecnología tan accesible. Así que, bueno, la información es poder, dicen, ¿no? Así desde luego. Lo digo yo que soy periodista también. Sí, claro. ¿Qué te voy a decir a ti? Sí, la verdad que la información es poder y los datos ya no solo es tenerlos, sino saber interpretarlos, porque vivimos en una nube de tantísima información que nos puede abrumar todo ello. Y en el ámbito de la tecnología sanitaria tenemos que tener muy claro que una evidencia nos puede servir para el lanzamiento de una tecnología o para implantarla en un paciente y salvarle la vida. O sea, es muy importante saber valorar esa información que recibimos. De hecho, hay especialistas que trabajan en eso. Esos datos muchas veces están en plataformas abiertas, accesibles a mucha gente, incluso también dentro del ámbito de la planificación sanitaria. En salud pública, en este sentido, ¿tú qué oportunidades crees que ofrece la creación de plataformas abiertas de datos para anticipar necesidades tecnológicas y mejorar la planificación sanitaria? Pues aquí hay que tener en cuenta, por un lado, la necesidad de poder disponer de toda la información disponible o los datos disponibles para la toma de decisiones y hacer eso compatible con la Ley de Protección de Datos. Porque, por ejemplo, en uno de los ámbitos o de los estudios, de los grandes estudios que nosotros estamos impulsando, que es la Corte IMPAD, los participantes, porque no son pacientes, alguno de ellos puede ser paciente, pero son ciudadanos en general. Los ciudadanos tienen el derecho de saber, te están dando su información y la información que recogemos a través de todas las exploraciones que les hacemos y del seguimiento que les hacemos, pero tienen que tener la confianza en nosotros de que esa información no se va a utilizar para unos intereses espurios. Y luego la propia ley también limita, tenemos una ley de confidencialidad que hace que determinada información
pues no sea tan compartible o tan fácilmente compartible. Entonces es un terreno en el que probablemente la legislación irá avanzando y también la percepción social tiene que avanzar y luego. el conocimiento de quien lo usa. Sí, bueno, la ley de protección de datos ha avanzado muchísimo en los últimos años y ahora, lo que antes era como una información genérica válida para todo el mundo, ahora está muy, muy, muy acotado. Precisamente por eso, para proteger a las personas. Claro, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, en la revolución genómica que hemos tenido en este siglo, ¿no? Y de otras ómicas, eso también son datos personales, o sea, el genoma de una persona es personal. Nosotros ahora estamos haciendo la secuenciación de los 18.000 primeros participantes en la Corte IMPAD y esto va a ser la contribución de España a la constitución del genoma de Europa. ¿En qué condiciones? ¿Cómo puedes compartir esa información en distintos grados y con distintos agentes? Esto es una pregunta en la que nos tienen también que ayudar. Pero bueno, el Instituto tiene un compromiso con la transparencia. Para nosotros la información, siempre que la ley lo permita, tiene que estar accesible, transparente y por eso también impulsamos foros de debate de ética. Tenemos aparte del Comité de Bioética del Ministerio que está con nosotros, tenemos un comité propio, organizamos todos los años un congreso de sociedades de ética y luego estamos impulsando también el pilar de datos de IMPAD que de alguna manera también tiene que responder a la pregunta de cómo hacer esos datos compartibles, interoperables, para adelantarnos, bueno, para estar presentes ya en lo que nos viene encima. Iba a decir el futuro, pero no, ya es el presente. Sí. La tecnología yo creo que avanza mucho más rápido de lo que somos capaces de absorber. Es verdad. Está claro. Es verdad. Y bueno, ya que hablabas de evidencia compartida, hablabas de Europa también, me da pie a mi siguiente pregunta, que es que los organismos internacionales están impulsando estándares comunes para compartir la evidencia en tiempo real. ¿Qué ventajas crees que tendría para España avanzar en este sentido? Pues creo que es una ventaja para todos. Además, en algunos terrenos, como por ejemplo las enfermedades raras, bueno, ahora se llaman enfermedades minoritarias, ¿no? El poder expandir la información y no utilizar solo la de tu hospital, no digo ya solo la de tu país, sino poder ir más allá, ¿no? Y poder conocer en tiempo real, esto sí que todavía es ciencia ficción, ¿no? Pero poder conocer en tiempo real los datos que se generan creo que nos permite acelerar el progreso. También hay que hacer una llamada de atención aquí. A mí esto me recuerda un poco el momento de la pandemia. Yo en la pandemia, durante la pandemia de COVID, era la directora del Centro Nacional de Epidemiología. Y en aquel momento, yo creo que lo recuerdan todos los ciudadanos, que se nos decía cada día el número de casos de COVID que se habían producido. Sí, la incidencia. Y esa información es inexacta. Quiero decir que a veces la información transmitida instantáneamente no es la mejor información o el mejor dato, porque había datos que había que consolidar, había diagnósticos de sospecha de COVID que después no era COVID y al revés, había casos que no se habían considerado como COVID, pero luego parecían que era. Y nosotros teníamos, mi centro, el Centro Nacional de Epidemiología, gestiona la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la RENAVE. Y entonces tuvimos bastantes problemas porque era difícil, había mucha gente. Nosotros poníamos esos datos a disposición en los casos diarios, etcétera, porque había muchos actores, desde informadores, por ejemplo, que utilizaban esos datos para hacer curvas, para hacer predicciones, a profesores de matemáticas, etcétera, que hacían modelos. Y tuvimos muchas veces llamadas, no siempre muy amables, para quejarse porque cambiábamos los datos. Los datos de un día podrían a los 2 días no ser los mismos que esa persona manejaba, que se habían comunicado. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y bueno, de esta pregunta yo me quedo sobre todo con los estándares comunes, porque probablemente a lo mejor, dependiendo del contexto del problema que estemos abordando, a lo mejor es más útil, como una pandemia, tener un dato que no está suficientemente consolidado, pero para poder dar una respuesta. Algo, claro. O para otros contextos es mejor tener el dato consolidado para poder realmente avanzar. Lo que sí que es importante son los estándares. Utilizar los mismos estándares porque esto nos ahorrará mucho
muchos problemas en el futuro. Ahora las historias clínicas no son compatibles, no son las mismas en todos los hospitales y estamos haciendo un esfuerzo muy grande precisamente en este tema, ¿no? En homogeneizar, en crear estándares. Esta es una de las labores del pilar Impact Data, el generar los estándares que para nosotros sean los mejores, para pedirle a los investigadores cuando hacen un proyecto, oye, utiliza estos estándares, porque eso hará que tu proyecto, una vez que sea terminado, esos datos puedan volver a utilizarse para fines que ahora a ti no se te ocurren, pero que pueden ser útiles. Claro, al final esos datos que son iguales para todos son valorables de la misma manera según quien lo esté estudiando, claro. Si lo recogemos todos de la misma manera y con los mismos, es fácil de entender. Sí, totalmente. No es tan fácil de llevar a cabo. Es como si tuvieras un Excel con diferentes columnas y tuvieras que consolidar todo y todos fueran diferentes. Pues es un jaleo, claro, no puedes ahí homogenizar nada. Es complejo y además en la historia clínica también es verdad que es difícil porque el médico está viendo a un paciente, escribe muchos campos literales, pero en los proyectos de investigación donde la información se recoge ya con una voluntad de utilizar para análisis, es mejor, es más fácil, creo que es un contexto en el que te permite utilizar estándares sin esa necesidad de tanta prisa. Y eso será un reto también para vosotros, ¿no? El transformar resultados de investigación en conocimiento útil para gestores clínicos y también industria. ¿Cómo hacéis eso desde el instituto? Bueno, no sé si lo hacemos nosotros. Nosotros contribuimos con la información y con los investigadores a proporcionar la información útil, entendemos que para modificar la historia. Pero es todo un reto. Es un reto. No, lo que sí creemos es que, bueno, en medicina hay muchos ejemplos de resultados de estudios científicos que luego no se han implementado. Hay una publicación muy famosa que se titula Lost in Translation, que creo que es como de principios de este siglo, en el que alguien decía, mira, se ha descubierto esto, esto y esto, y no se ha implementado. Entonces, lo que sí que nosotros hacemos un esfuerzo es en que nuestras convocatorias hacer hincapié en financiar sobre todo estudios que sean trasladables a la práctica clínica y luego en hacer una difusión de esos resultados para que quien tiene que tomar las decisiones se pueda apoyar en la mejor evidencia. De hecho, nosotros coordinamos los institutos de investigación sanitaria, que es una figura que combina grandes hospitales con universidades, con centros de atención primaria y a veces con centros tecnológicos y dentro de los institutos impulsamos y ellos mismos impulsan esta traslación. O sea, el conocimiento que se genera y no se traslada es conocimiento perdido. Perdido, claro. Y que tiene un coste también. Tiene un coste, ha tenido un coste. Ha tenido un coste previo, claro. Efectivamente. Es una pena que se quede ahí por el hecho de no poder atender. Sí. Vamos a hablar ahora de algo que ya es muy común, que yo creo que nos ha llegado a todos de golpe o de una manera inesperada, que es la inteligencia artificial. Uf. ¿Y cómo casa esto? Con dos cosas. Con lo que llevamos hablando en este episodio, que son los datos, y con la ética. La inteligencia artificial y el uso de datos están cada vez más presentes en el ámbito sanitario. Y en todos los aspectos de la vida. Pero bueno, desde la perspectiva científica, ¿qué oportunidades abren estas tecnologías y qué precauciones deben tenerse en cuenta? Pues bueno, las oportunidades seguramente ni siquiera yo me las puedo imaginar, porque leo artículos y cada vez veo que expanden más. Yo vengo del ámbito de la epidemiología, que es como la herramienta metodológica de la salud pública, ¿no? Y ahí tenemos todo lo que es una estrategia metodológica para hacer modelos predictivos, es decir, que pueda realmente aplicarlos para predecir lo que le va a pasar a un paciente, a una persona. Y desde esa perspectiva miramos con cierto recelo la inteligencia artificial, no porque no pensemos en ella. Hay un artículo muy bueno de Nature Medicine que habla precisamente de este tema, de que supongo que es algo que la propia inteligencia artificial acabará siendo capaz de trascender, ¿no? O de resolver. Sí, de analizar. Pero un tema que, hasta donde yo entiendo, y no soy experta en inteligencia artificial, la inteligencia artificial se basa en el análisis masivo de montones de datos. Para mí ahí hay dos problemas. Uno, cuando los datos no son de la misma calidad. Mezclar datos que son, por ejemplo, mezclar imágenes, genomas
datos inciertos de la historia clínica no muy bien recogidos o de aplicaciones, por ejemplo, de apps, no sé hasta qué punto el modelo va a ser mejor de lo que se podría hacer con lo que son las herramientas estándar. Esto supongo que estarán en ello, pero es un problema que yo veo. El otro problema que a lo mejor tendríamos que tomar medidas es la representatividad. Si solo tenemos datos de determinado tipo de individuos, puede que los modelos que generemos no sean útiles para otras personas que no están suficientemente representados, como pueden ser las minorías, como puede ser gente de niveles socioeconómicos o de niveles socioculturales más desfavorecidos. Entonces, este es un tema que hay que cuidar y en el que los aspectos éticos seguramente también hay que tener en cuenta. Claro. Porque si en medicina, por ejemplo, aprendimos, esto es otro contexto, que a veces en los ensayos clínicos no se incluían a las mujeres y a veces las enfermedades no son iguales en hombres y en mujeres, tienen incluso síntomas diferentes y evolución distinta. No siempre es así, pero hay determinadas enfermedades que ocurre esto y es necesario estudiarlas. Y también ocurre con distintos grupos étnicos, ¿no? Pues con la inteligencia artificial puede ocurrir un poco esto, porque la inteligencia va aprendiendo de sí misma, ¿no? Y si solo alimentas con un tipo de datos, a lo mejor llegamos a conclusiones que no se aplican son completas, a todos. Claro. Sí, a ver, la inteligencia artificial tiene el poder de analizar datos infinitamente más rápido que lo que hacemos ahora mismo, pero es verdad que si no, se necesita esa base para poder investigar. Y necesitas validarlo. Bueno, yo ya digo que vengo del ámbito de la metodología y nosotros insistimos mucho en que los modelos predictivos hay que validarlos en la población a la que la vas a aplicar. Claro. Entonces, a veces ahora en los dispositivos de imagen, etcétera, ya hay mucha inteligencia artificial aplicada y muchas veces, como todo esto viene muchas veces de China, ¿no? De Corea. Sí. Digo, bueno, ¿hasta qué punto los algoritmos los habrán...? Es una pregunta que yo misma me hago, ¿no? ¿Habrán hecho suficientes pruebas para valorarlos en personas que tienen otro perfil? Sí, que no sean de allí. Que no son exactamente como ellos, ¿no? Porque hay diferencias que son evidentes. Bueno, es una digresión mía. No, pero tiene todo el sentido, lógicamente. Claro, sí, hay que investigar en todo tipo de pacientes para poder afinar mejor los datos finales, claro, los resultados. Claro, y dentro de los datos que genera nuestro propio sistema sí que pensamos que tenemos que ser capaces de ser agentes y protagonistas en la validación de la tecnología que nos quieran imponer o que nos quieran vender. O sea, porque el hecho de tener esa fuente de datos tiene que permitirte ser un actor importante en esa negociación, ¿no? En ningún caso suplir al profesional. Sí, eso es. Que ese es uno de los principales miedos, ¿no? Y aprovechar los datos que el propio sistema, que es público, ha generado para imponer que esa tecnología muestre que se valida con esos datos antes de aceptarla con los ojos cerrados dentro de lo que es nuestro sistema. Me estás dando pie perfectamente al siguiente bloque que habla precisamente de la evaluación de la tecnología sanitaria en cuanto a los datos del impacto real. Y para vosotros, ¿qué retos existen para evaluar el impacto real de la tecnología sanitaria actual, bueno, y de siempre, vamos, en salud pública y en la mejora de los resultados? Yo no soy experta en esto, pero lo que comentaba antes, si somos capaces de tener información de antes de instaurar la tecnología suficientemente válida, seremos más capaces de validarla, de evaluarla en un contexto pues, no solo de rapidez, sino de generar un antes-después que sea perfectamente válido. Ese es un reto, porque muchas veces esos datos de antes no existen, ¿no? Y luego probablemente necesitamos una mayor colaboración público-privada, que es algo de lo que hablamos mucho, pero que a veces cuesta desarrollar. Y a veces yo creo que cuesta, y lo digo con toda honestidad desde mi punto de vista, porque ni visualizamos claramente las herramientas, ni tenemos el suficiente conocimiento de qué es lo que
el otro me puede aportar y cuál es la pregunta exacta que yo le puedo hacer. A veces esperas de la otra parte aquello que a veces no te puede dar. Es como lo veo yo, ¿no? Pero en este sentido creo que, bueno, nosotros hemos establecido varios acuerdos de colaboración con FENIN y esperamos también de FENIN y de las industrias que lo componen que nos ayuden en ese camino, porque creo que todos los que tenemos algo que aportar al sector salud deberíamos trabajar juntos. Sí, desde luego. Tiene que haber una unión real de todas las compañías y todos los agentes dentro del sistema sanitario, porque si no, no podemos avanzar y tenemos que avanzar en la misma línea. Vamos a hablar de información y desinformación en salud, que es algo que vivimos a diario. Bueno, antes has hablado un poco también de cuando la pandemia, que se ofrecía el dato, quizá por la inmediatez de tener ese dato en ese momento y por el miedo que pudo haber en ciertos momentos a no tener la información y tener que contarlo, salir con algún dato relevante para salvar el informativo. Pero en un contexto de sobreinformación y también de desinformación en salud, ¿para ti qué importancia tiene la ciencia para generar esa confianza en el uso de las nuevas tecnologías? Bueno, para mí es clave. Habiéndome dedicado mi vida profesional a la ciencia, yo, no puedo estar más de acuerdo. A mí lo que me preocupa es el informe que se hizo, desde España participó la FECIT, de la confianza que tienen los ciudadanos de distintos países, me parece que eran 30 y tantos países, en la ciencia, ¿no? Y España salía bien parada, porque estábamos, me parece que era como, haciendo el ranking de ciudadanos, era una encuesta de ciudadanía en general, ¿no? De qué valor aporta la ciencia, y nosotros estábamos, creo que como el quinto, el sexto, pero países como Alemania habían caído muchísimo. El tema de las fake news, la necesidad de la gente de creer cosas que a veces no, Sí, de como aferrarse. De agarrarse. Sí, o de las redes sociales, ¿no? Que a veces explotan determinadas noticias que no son ciertas, pero que son muy escandalosas y dejan como un rastro, ¿no? Y sí. Es difícil. De hecho, nosotros este año cumplimos 40, es nuestro 40º aniversario, y vamos a hacer una sesión especial para la ciudadanía sobre este tema, porque nos preocupa mucho. Ahora, en el ámbito médico se habla mucho de la medicina 5P, y una de las P's es participativa. Y a mí me parece que es fundamental si queremos seguir sosteniendo el sistema sanitario y el sistema científico, porque creo que la ciudadanía tiene que entender qué es lo que hace la ciencia, por qué no hay blancos y negros, hay a veces muchos grises, y también participar en las decisiones, con cierto grado de información, en las decisiones de por qué apostamos, ¿no? Y este es un tema que nos preocupa mucho. Nosotros tenemos asociaciones de pacientes, etcétera, colaborando con nosotros y en la evaluación de los proyectos, pero tenemos que diseñar un camino en el que la participación sea mayor, ¿no? Para que sea una corresponsabilidad. Y yo veo esto, a lo mejor soy un poco naif, pero veo esto una manera de luchar contra las fake news. Si son dos ámbitos separados, es más difícil Sí, yo creo que en este sentido la participación aporta compromiso también por parte de la gente que no forma parte directamente de todo esto. Y si participan, pues ya están involucrados de alguna manera en esto. Totalmente. Los pacientes muchas veces dicen en el ámbito de los ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? Cuando se diseña un ensayo clínico, pues el clínico, el investigador, va pensando en el outcome, ¿no? En aquello que quiere conseguir, y hablamos de outcomes duros, ¿no? Quiero aumentar la supervivencia, o quiero aumentar el tiempo hasta la recaída, y a veces se olvida que hay otro tipo de outcomes, como es la calidad de vida, como es la percepción que un paciente tiene frente a determinados síntomas, que son muy importantes porque también le importan. Y ahora cada vez más incorporamos a los pacientes desde el momento 1 para decir, bueno, vamos a diseñarlo. Yo tengo estos objetivos, pero dime tú qué esperarías, ¿no? Entonces, en otros ámbitos científicos creo que tenemos de alguna manera que aprender a hacer lo mismo, aunque según en qué no es fácil. Sí, en la industria de la tecnología sanitaria el paciente es el centro. Exactamente. Y alrededor de él es donde surge todo. Es verdad. Porque al final es hacia quien nos tenemos que dirigir. Exactamente. Bueno, yo hablo del paciente, pero también siendo de epidemiología y salud pública hablo del ciudadano, porque creo
creo que el sistema sanitario y la ciencia en general, la ciencia biomédica, ha dedicado mucho esfuerzo a diagnosticar y tratar y muy poco a prevenir. Y creo que es importante prevenir porque si queremos mantener un sistema sanitario gratuito o si queremos mantenerlo universal, etcétera, y nos damos cuenta de cómo vamos envejeciendo y de los retos que suponen y del coste de los tratamientos, es imperativo que seamos capaces de evitar o retrasar el máximo posible la enfermedad. Así que el centro es el paciente, pero también el ciudadano para, sí, claro, para corresponsabilizarle agente, claro. también de su salud. Sí. Muy bien. Estamos ya finalizando este episodio y bueno, en un podcast llamado Pioneras en Salud vamos a virar un poquito la conversación hacia la parte del liderazgo femenino y de la ciencia. Como mujer al frente de una institución científica de referencia, ¿has percibido barreras específicas en tu trayectoria profesional o crees que se están produciendo avances reales? Bueno, yo creo que se están produciendo avances reales y eso es innegable. Tengo que decir que yo dentro de mi instituto no he tenido barreras, en el sentido de que creo que he tenido las mismas oportunidades que mis compañeros dentro de lo que ha sido la carrera profesional. Sí que me he encontrado con barreras o con situaciones extrañas fuera. Yo me dedicaba a cáncer de mama y me acuerdo al principio que iba a congresos donde los coordinadores eran hombres y las que presentábamos resultados éramos mujeres solo. Y era una cosa un poco extraña, ¿no? O, no sé, dirigirse a los hombres, a compañeros míos, tal, como doctor no sé qué, no sé cuántos, y a mí llamarme Marina, que nunca me ha importado, me respondo por mi nombre. Quiero decir que cuando luego la gente te cuenta, pues yo he visto esto o lo otro, pues sí que he visto esas reacciones. Es verdad que dentro del sistema público creo que la discriminación, al menos yo no la he percibido en mi situación. Pero también es verdad que cuando toda la carga del cuidado de los hijos, yo por razones familiares no he podido tener niños y no he tenido que compatibilizar esos dos roles, pero tengo muchas compañeras que sí. Y por ejemplo, en el ámbito científico es muy exigente y muy competitivo. Entonces, claro, eso limita mucho. Cuando una mujer de repente se queda embarazada, tiene que cuidar a un niño pequeño, su capacidad de compromiso con el trabajo no es la misma. Claro. Hombre, ahora se están compartiendo más los roles, pero creo que hay un terreno todavía que nos queda por avanzar. Sí. En el ámbito sanitario, como digo, siendo el 75% del personal mujeres, yo creo que este avance va rápido y creo que irá más rápido en un futuro. Y al final creo que se trata de corresponsabilizarnos todos. Sí, o sea que hay una importancia entre la diversidad de perfiles, ¿no? Las miradas de los equipos de investigación y la toma de decisiones es muy importante que en ese sentido haya una diversidad. Efectivamente. Yo siempre he tenido la suerte de colaborar con gente que sabía lo que yo no sabía. Me gustaba mucho trabajar con gente que no fuera epidemiólogo. Sí, porque puede tener otro punto de vista, ¿no? Sí, y a veces te das cuenta de que tienes que desarrollar un lenguaje común, porque lo que tú le llamas una cosa, él le llama otra, y hasta que te das cuenta de que esto que yo digo así, él no lo dice así, lleva un tiempo, pero luego es muy enriquecedor porque enfocado en un problema o en un tema, ves otra mirada. Yo creo que la gente que nos dedicamos o que nos hemos dedicado a ciencia nos fascina la curiosidad y el conocer algo nuevo. Entonces eso de que alguien te dé una mirada que tú no habías visto es muy enriquecedor. Y luego hay que tener en cuenta que ya no hay nadie como Leonardo da Vinci. Cada vez el conocimiento es tan grande que se va subespecializando. Entonces realmente es una necesidad. Tienes que tener a la otra visión al lado, porque si no, tu campo de visión puede ser muy profundo, pero es muy estrecho. Sí. Y además pueden ir en paralelo al campo de visión de otra persona que esté trabajando lo mismo que tú. Sí. Exacto. Y utilizar conceptos distintos, pero en la misma línea. Es verdad. Y aportando. Bueno, además somos seres sociales. Sí. El tener una conversación con alguien, un trabajo en equipo en el que otro aporta algo que tú no habías vislumbrado, es un placer. Desde luego, sí. Pues también es un placer compartir esta grabación contigo, Marina, y vamos a cerrar ya este episodio del podcast con un bloque de visión de futuro. Para cerrar, me gustaría preguntarte qué mensaje trasladarías a las jóvenes que hoy se plantean desarrollar su carrera en investigación, ciencia y tecnología sanitaria. Pues que no lo duden,
que creo que es un ámbito, bueno, el desarrollo tecnológico, somos una era tecnológica, así que el desarrollo tecnológico sigue siendo el futuro. La investigación a mí me parece que es el campo más apasionante al que dedicar en todos los ámbitos, pero en el sanitario, claro, obviamente es especial. Y si encima es salud pública, pues ya en el que estás haciendo la mirada para todos. Sí que yo creo que una cosa que te permite el ámbito científico es desarrollar la curiosidad y hacerte preguntas. Y eso, pues, que te paguen por responder preguntas, claro, la clave está en hacerte una pregunta inteligente, pero el trabajar con gente que se hace la misma pregunta, que sabe lo que tú no sabes y que juntos puedes llegar a cambiar o a modificar un poquito el conocimiento, es un placer. Yo animaría a quien sienta ese gusanillo, de verdad, que vaya por ello, sí. A mí me ha ido bien. Un ejemplo a seguir, Marina. Bueno, con sus limitaciones, pero... Bueno, todo en la vida tiene limitaciones, pero hay que saber afrontarlas. Sí. Marina Pollán, directora del Instituto de Salud Carlos III, ha sido un placer recibirte en este episodio del podcast de Pioneras en Salud, de FENIN. Y nada, a los oyentes que tengamos ahora, les emplazo a que nos escuchen en el siguiente episodio de Pioneras en Salud. Muchas gracias. Gracias. Has escuchado Pioneras en Salud, una iniciativa impulsada por la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria de FENIN, para visibilizar el liderazgo femenino en la tecnología sanitaria. Puedes seguir el resto de episodios en las principales plataformas de podcast y unirte a los canales de FENIN para no perderte las próximas entregas. Gracias por acompañarnos.